Buenas tardes. Hoy realizaremos el análisis estructural de una armadura por el método de rigideces. Bueno, dice, la aplicación del método de la rigidez requiere subdividir la estructura en una serie de elementos finitos discretos e identificar sus puntos extremos como nodos. Para el análisis de la armadura, los elementos finitos se representan mediante cada uno de los elementos que componen a la estructura y los nodos representan las juntas. Se determinan las propiedades de la fuerza de desplazamiento en cada elemento y después se relacionan entre sí usando ecuaciones de equilibrio de fuerzas descritas en los nodos. Luego estas relaciones para toda la estructura se agrupan en lo que se denomina una matriz de rigidez de la estructura y se denomina con la letra K mayúscula. Una vez establecido esto, se pueden determinar los desplazamientos desconocidos de los nodos para cualquier carga dada sobre la estructura. Al conocer estos desplazamientos pueden calcularse las fuerzas externas e internas en la estructura utilizando las relaciones de fuerza de desplazamiento para cada elemento. O sea, una vez que se conocen estos desplazamientos, ya puedes conocer o determinar las fuerzas externas e internas, o sea, reacciones y fuerzas internas en los elementos de toda la estructura. Pero lo primero que se debe de calcular son los desplazamientos. Y este va a ser el ejemplo que utilizaremos. Es una armadura sencilla, son 3 elementos, 4 fuerzas. A simple vista podemos observar que puede tratarse de una armadura estáticamente determinada. Tiene claros iguales, 18 pies, 24 pies de alto. Y bueno, empecemos. Para esto vamos a empezar a nombrar los nodos, ¿no? Normalmente, realmente no importa cómo empiezas a nombrar los nodos, pero se procura empezar de arriba, de izquierda a derecha. Pero como les digo, no importa realmente cómo acomodar los nodos, como los nombres. Aquí tenemos el nodo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A veces, y ya dominando este método, nos daremos cuenta de que nos conviene nombrarlos de diferente manera o dejar al último los apoyos de la estructura y ese tipo de cosas. Pero por el momento los vamos a nombrar así. Después, el problema nos indica que cada elemento es diferente. Por ejemplo, el montante, estos son estos 3 y tiene esta geometría, ¿sí? Una figura hueca, sólida y sólida para la cuerda superior e inferior. Determinando el grado de indeterminación de la estructura con esta fórmula, número de barras más número de reacciones menos el doble del número de nodos, obtenemos que la armadura es una armadura estáticamente determinada o isostática, debido a que nos dio el grado de indeterminación 0. Después procedemos a realizar la tabla para los 3 elementos que lleve el nombre o número de elemento, la incidencia, donde inicia y donde termina, perdón. Este es el número de nodo, o sea, hace que el elemento 1 inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 2, y tiene una longitud de 259.599 pulgadas. Ahora aquí podemos observar de que ya estamos utilizando unidades consistentes, debido a que de lo contrario no podríamos tener los resultados correctos. Ya tenemos longitudes en pulgadas, el área en pulgadas y el módulo de elasticidad en kilolibras por
pulgada cuadrada. Aquí realmente no importa cuáles sean nuestras unidades, pero que sean consistentes. Si tengo pulgadas en longitud, que sea pulgadas en área. Si tengo metros en longitud, que sean metros en el área. Y el módulo de elasticidad igual. Si yo tengo aquí el módulo de elasticidad en kilolibras por pulgada cuadrada, pues mi longitud debe ser pulgadas y mi área pulgadas cuadradas. Y las fuerzas que yo le aplique o que yo utilice para resolver el elemento debe estar en kilolibras. Si no, nuestro problema no puede solucionarse de la manera correcta. Ahora bien, pues podemos observar que está en pulgadas. Acá no lo da en pie, solo lo convertimos. Y, por ejemplo, la cuerda inferior, este elemento serían 18 pies por 12 pulgadas por cada pie. Nos da lo que es la longitud de 216 pulgadas. Las demás las obtenemos por el teorema de Pitágoras y el área la obtenemos de estas geometrías de cada elemento. Por ejemplo, el montante pues es una figura hueca. Tenemos que obtener la figura, el área del círculo superior y después del círculo inferior y restársela, ¿verdad? Aquí es lo mismo, estas salen directamente y así vamos a ir llenando nuestra tabla. Ahora viene esto, viene presentado ya en PDF, pero realmente para realizarlo lo podemos hacer a mano o lo podemos realizar en Excel, que es mucho más sencillo. Y aquí podemos empezarlo. Por ejemplo, vamos a copiar esta tabla, un elemento más. Bueno, aquí ya, así es como empezaríamos la tabla. ¿Sí? Con esta armadura. Por ejemplo, vamos a nombrar los elementos. Creo que aquí no viene cuál es cada elemento, pero es muy importante identificarlos porque es así como nosotros vamos a saber qué fuerzas hay en cada elemento y cómo lo debemos de diseñar, porque pues aquí qué fuerza, si no de nada nos serviría hacer todo el análisis y no saber qué elemento es el que tiene tal fuerza o que está recibiendo tal fuerza y si está en tensión o en compresión. Pero creo que aquí no tiene. Pero lo podemos identificar fácilmente de la siguiente manera. Nos dice que el elemento número 1 es el que inicia en 1 y termina en 2. Inicia en 1 y termina en 2. Realmente esto también es importante de ir agregándolo en esta tabla. Empezar a barrer desde el primer nodo. Si se fijan, aquí tenemos el primer nodo. Hasta que terminas con el primer nodo, sigues con el siguiente nodo, 2, nodo 3, 4, 5, 6 y 7. Que tenemos 8 nodos en esta armadura, ¿verdad? Entonces el elemento 1 es este elemento, porque va de 1 a 2. El elemento 2 es el que va de 1 a 3, o sea, de 1 a 3. Este es el 1, este es el 2. Este es el 3, 4, 5, después este es el 6, 7, el 8, el 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Después los grados de libertad de la armadura, pues los vamos a nombrar de X a Y. Por ejemplo, en el nodo 1 está el grado de libertad 1 y 2. En el 2 pues sigue el 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10 y así, hasta el grado de libertad número 16. Estos son los desplazamientos que puede tener la armadura, ¿verdad? Entonces, al nosotros decir que el grado de libertad 1
está en X, viene hacia acá, el grado de libertad 2 está en y va hacia arriba, entonces el, el ángulo que vamos a medir para cada elemento empieza del 1 hacia el 2. Entonces, así va a contarse el ángulo. O sea, de este eje, del 1, del grado de libertad 1, hacia el 2. Aquí hacia el 2 ya son 90 grados. Hacia este mismo eje son 180, 270 y 360, ¿verdad? Y así en cada elemento. Y eso es lo que vamos a sacar. Ese grado, perdón, ese ángulo sería el que pongamos en esta columna. Por ejemplo, aquí podemos observar que son 213.69 grados de aquí del grado de libertad 1 hacia el elemento 1, hacia esta línea que se forma. Entonces, podemos observar que este va a tener el mismo ángulo que este elemento, debido a que sus distancias son iguales y el grado de libertad pues no son lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y también podemos observar que este elemento que se encuentra en este eje, pues su ángulo sería de 270. ¿Por qué de 270 y no de 90? Porque el ángulo, recuerden que es el que se forma del nodo en el que inicia al que termina. No puedes medirlo de aquí, o sea, decir viene del 11 al 12. Entonces sería del 1 hacia el elemento son 270. Y este elemento pues va a concordar con este y con este, ¿verdad? Entonces los que tengan 270, por ejemplo, este es este elemento, después este 200, el 7, este es el 7 y este es el 8, ¿verdad? Bueno, vamos a ir realizando el ejercicio poco a poco. La tabla iría quedando de la siguiente manera. Escribimos el número de elementos, son 3 elementos, después los nombramos incidencia. El 1 inicia en 1, termina en 2, el 2 inicia en 1, termina en 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí podemos observar como el 10 inicia en 4 y termina en 5. Y después, como ya barrimos todos los demás nodos, ya el que sigue, que es el 11, inicia en 5 y termina en 6, después en 6 y termina en 7, después de en 7 y termina en 8, termina en 8. Estos ya son los últimos elementos. ¿Sí? La longitud pues es muy sencilla, aquí lo hicimos con las fórmulas para que todo esto sea más exacto y nos cierre al final. Pero realmente puedes tomar, no sé, 4 decimales, etc. Entonces aquí, por ejemplo, sería la raíz ya para realizar en pulgadas, 18 pies por 12 pulgadas por cada pie y elevado a la segunda potencia, más también el cuadrado del siguiente cateto y raíz de esta zona y nos obtiene la longitud. El área pues es el área de un círculo para ese elemento, ¿sí? Un círculo sobre pi sobre 4 diámetro al cuadrado. Ese es el área que va a tener porque es el elemento 1. El elemento 1 dijimos que era una cuerda superior. Este es el elemento 1 y tiene esta geometría. Entonces por eso es la fórmula del círculo, del área de un círculo, y su geometría es que tiene un diámetro de 1.5 pulgadas, porque aquí dice que la acotación está en pulgadas de cada elemento. Y así podemos ir realizando cada una de las áreas de los elementos. Puede ser que todas sean iguales, puede ser que no. Obviamente aquí estas áreas van a involucrarse en los desplazamientos
más no en las fuerzas en los elementos. Por ejemplo, si todavía no tenemos el diseño, pues podemos ponerle un área consistente a todos los elementos y nuestras fuerzas interiores van a ser la misma, solo que los desplazamientos van a ser mayores o menores según el área. Si tienes más área, pues el desplazamiento se va a reducir. Si tienes un módulo de elasticidad más alto, el desplazamiento se va a reducir, y etcétera. Entonces, ya sabemos de dónde salen estas dos columnas, longitud, área. El módulo de elasticidad obviamente pues es el elemento que sea del cual esté fabricado. Pueden ser distintos tipos de elementos aquí, en este caso solo se trata de acero porque el módulo de elasticidad es de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, pues es consistente, pero como les digo, a lo mejor tienen uno de acero, uno de madera, uno de concreto, la misma armadura, que bueno, las armaduras tal vez de acero y de madera, pero de concreto pues una armadura no está difícil de dar. Después dijimos que el ángulo, por ejemplo, para el primer elemento, dijimos que era a partir de este grado de libertad hacia el elemento y obviamente medido en el nodo que inicia, hacia el que termina. Entonces es el ángulo que se forma. Aquí el ángulo viene del 1 hacia el mismo eje, son 180, por eso la fórmula dice 180 más, estos son los comandos que se utilizan para obtener los grados, ¿no? Arcotangente es ATAC de 12 entre 18, que es el ángulo que se forma aquí. 12 entre 18, porque esta distancia del 5 al 6 es 18 pies, y esta distancia es de 12 pies. Ahora esa también la debemos de obtener, pero debido a que son 18 pies aquí y 18 aquí, y 24 hacia acá, entonces como esta es simétrica, aquí son de aquí a aquí son 12 pies y de aquí hacia el nodo 1 son igual 12 pies. Si no, pues tendríamos que sacarlo por triángulos semejantes, esta distancia, la distancia del nodo 2 al nodo 1. En este caso son 12 pies, entonces serían 180 más los grados que resultan del arcotangente de 12 entre 18. Este otro comando se utiliza porque el resultado que nos dé aquí nos lo va a dar en radianes, porque las hojas de cálculo manejan radianes, entonces lo convertimos a grados y ya nos obtiene la suma total de 180 más lo necesario para 213, que es este ángulo que se formó de este mismo eje hacia el elemento. 180 más ese ángulo nos da 213. Lo mismo hacemos con el elemento 2, que es este que tenemos aquí, ya lo habíamos nombrado, ¿verdad? Va de 1 a 3, entonces el elemento 2 es este. Es igual, como inicia en el nodo 1, el ángulo se mide igual del grado de libertad hacia el elemento, entonces son 270 más el ángulo que se forme aquí. Y ese ángulo sería el doble de 18 y más 18 entre 24, ¿verdad? Esa sería una forma. La otra puede ser que sean 360 menos el ángulo que se forma en este pedacito, que es arcotangente de este cateto de 12 entre 18. No recuerdo qué habré puesto aquí, pero vamos a tratar de quitar. Si hicimos el segundo opción, que es 360 menos el ángulo que se forma, pero sería igual 270 más el ángulo que se forma de aquí a aquí. Y así realizamos con cada uno. Por ejemplo, estos elementos, ¿cuál sería otro ejemplo? El elemento este que tenemos aquí es el que va de 2
a 5, lo buscamos de 2 a 5, entonces ese es el elemento 7 y el ángulo dice 270. ¿Por qué? Porque está ortogonal a los ejes, ¿no? Se encuentra del 3, lo mediríamos porque va de 2 a 5, dijimos. Hacia aquí son 270. La geometría de la armadura nos dice que sí está en el eje y pues son 270 en estos. Aquí hay una disputa, pero cuando se encuentran sobre el eje de 0 no es 360, que realmente el 360 sería el 0, ¿verdad? Entonces le ponemos el 0 a esos elementos, todos estos porque van sobre el eje, ¿sí? Entonces así llenamos ya la siguiente columna. Después solo obtenemos el coseno y el seno, de cada ángulo. Estos son los comandos que utilizamos. Aquí, por ejemplo, dijimos que se utiliza radianes, entonces por eso antes de sacar el seno lo convertimos a radianes el ángulo y ya después el seno Excel va a poder sacar el seno de ese ángulo, pues el que necesitamos, ¿no? Porque si lo sacamos el seno así directamente, pues va a ser el seno de 213 radianes y pues no nos va a servir. Bueno, al finalizar en esta tabla podemos o no, a mí se me hace mejor ya de una vez tener la rigidez de ese elemento, que es AE sobre L, y esta es la rigidez local, como quien dice, de ese elemento, que solo sería realizar esta fórmula, AE sobre L, que sería multiplicar el área por el módulo de elasticidad y dividirlo entre la longitud. Aquí tenemos la fórmula y ya, por ejemplo, en varios podemos ir solo ya bajando debido a que es la misma fórmula. Y aquí vamos a observar algo que es que el Excel, en el Excel el coseno de 270 nos lo marca como un número muy pequeño, que es 1.8377 por 10 a la menos 16. Realmente eso es como un 0, pero no sé por qué lo marqué así. Si lo obtenemos en una calculadora nos va a dar 0 y pues en términos prácticos vamos a dejarlo en 0. Esos son los que yo voy a cambiar aquí para que no nos esté generando ahí un residuo que va a ser muy pequeño, pero al final de cuentas va a ser un residuo. Y ese es uno de los detalles que le encuentro al Excel. No sé por qué pasa eso, pero bueno, tal vez es por el hecho de que los cambié a grados. Bueno, una vez terminado esto, creo que entre esto es una de las cosas en las que más podemos fallar, pero ya una vez estando en este punto y en el de realizar la matriz de conectividad, pues es donde más podemos tener errores. Y si al final tenemos los resultados y los comparamos con un programa y no nos dan, yo creo que lo primero que tenemos que pues revisar va a ser entre esta tabla y entre la matriz de conectividad. Ahora vamos a realizar las matrices que siguen. Por ejemplo, cálculo de la matriz de rigidez de los elementos en coordenadas locales, cálculo de la matriz de rotación de los ejes y el cálculo de la matriz de rigidez de los elementos en coordenadas globales, que va a ser la K mayúscula, en coordenadas globales y en
coordenadas locales, es una K minúscula. Para esto vamos a realizar bien, vamos a procurar realizar bien el primer elemento, los demás solo va a ser, como quien dice, arrastrar las fórmulas, y es de la forma que vamos a realizarlo más rápido. Pero para esto pues tenemos que dejarlo bien sustentado el primer elemento, y después ya sería solo copiar y pegar, copiar y pegar, y los siguientes elementos se nos van a ir dando solos. Bueno, aquí por ejemplo, en este ejemplo que hice hace mucho, no tengo la matriz de coordenadas, la matriz de rigidez en coordenadas locales, porque esa solo la utilizas para realizar, pues sí, para calcular la matriz en coordenadas, de rigidez en coordenadas globales. Entonces por eso no la tengo aquí, porque esta la saqué con una fórmula, creo que no viene aquí, bueno, que es esta. Pues esa es la razón por la que no tengo, pero bueno, vamos a hacer cada uno. Entonces, aquí vamos a copiar esto. El primer nivel. Bueno, para esto empezamos con la matriz de rotación. Y la matriz de rigidez de cada elemento en coordenadas globales. Aquí entre los comandos pues podemos cambiarlo para que nos lo vaya dando solo. Por ejemplo, aquí sería beta, sería igual a beta, ponemos comillas, a beta y el número de elemento, que es este, y después i, comillas, perdón, comillas. Entonces el Excel nos va a dar lo que no cambia, lo que tenemos escrito aquí, beta, entre comillas, lo escribimos para que se quede eso siempre, y que siempre se quede el igual. Pero además, entre el beta y el igual vamos a tener el carácter o lo que tengamos en la casilla A5, ¿sí? Bueno, entonces enter, y ahí está. Después está también vamos a dejarlo parecido, pero con K mayúscula, y lo dejamos a la derecha, ¿sí? Entonces después estas matrices se forman de la siguiente manera. Es una matriz de 4×4,
en estos espacios, si la dividimos así, en 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, estos siempre van a ser 0, y una vez le podemos llenar de ceros, 0, 0, 0, 0, 0, y este sería el coseno, después sería el seno, después menos seno, o sea, menos este, y el coseno también. Entonces, aquí podemos, bueno, mejor dicho, debemos de poner este signo de pesos antes de la letra o antes de lo que es la columna, para que nosotros al copiar y pegar, como lo vamos a copiar en este lado, no se nos mueva nuestra celda, o sea, que siempre tome esta. Entonces, ya en este momento, si nosotros copiamos de aquí hacia acá, no se nos va a mover la celda, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí tuve un error que podemos observar, que es en esta celda no realizamos eso que acabo de decir, solo hay que ponerle un signo de pesos, porque si no pasa exactamente eso. Si se fijan, aquí la celda que está tomando es la M5. Como copiamos hacia acá, la cantidad de celdas que donde lo copiamos son tantas que llegó a la M4, ¿verdad? Desde la A a la M. Entonces eso no queremos. Y volvemos a hacer un siguiente intento arreglando esa situación. Que simple y sencillamente es ponerle un signo de pesos aquí antes de la letra, que es la que no queremos que se mueva, la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número sí queremos que se mueva. Si no quisiéramos que se mueva, entonces le pondríamos también un signo de pesos. Bueno, esa ya está. Y ahora esta. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos aquí que necesitamos comentar? Es que aquí es igual que esta parte de la matriz. Entonces, aquí solo tenemos vinculado esta celda que es del coseno y esta celda que es del seno. Después ya todo lo demás lo dejamos interior porque es lo único que necesitamos, seno y coseno aquí. Lo demás que necesitamos es el menos seno, pero lo sacamos de aquí, poniéndole menos esta celda. Y el coseno, pues ya la dejamos igual que esta celda. Después estas es idéntico a estas 4 celdas, entonces solo le pondríamos aquí que es igual o más a estas 4 celdas, y para que nos lo dé en forma de matriz y no nos lo junte todo en una sola celda, lo tenemos que, en lugar de solo dar enter, tenemos que dar el comando control shift enter, y ya queda como matriz, como conjunto de celdas, que es de la C21 a la D22. Bueno, entonces ya recordamos que solo tenemos estas dos vinculadas, pues es menos problema. Ahora aquí es algo parecido, muchas son iguales, si observan aquí, esta es igual a esta pero negativa, esta es igual a esta pero negativa, y así. Entonces, para la matriz de rigidez de los elementos en coordenadas globales, se realiza la siguiente fórmula, que es coseno al cuadrado por K, o por A sobre L del elemento. Recordamos que siempre es de cada elemento. Por ejemplo, aquí es coseno al cuadrado, puedo usar el comando de potencia, o se me hizo más fácil así, solo multiplicar en misma celda por la misma celda, y recordando que lo que no queremos que se mueva es la letra, o mejor dicho, la columna, pero los renglones
y queremos que se vayan moviendo para que nos dé el elemento que sigue. Entonces por eso solo cancelamos la letra, que es anteponiéndole un signo de peso. Entonces vamos a multiplicar coseno al cuadrado por k, es la primera celda. La siguiente sería coseno por seno por la k. La siguiente sería igual coseno por seno, y la siguiente sería seno al cuadrado por la k. Eso es lo que va en estas cuatro. Entonces observamos que estas otras cuatro es igual que estas cuatro, y que estas cuatro es igual pero con signo negativo que estas cuatro, y lo mismo pasa en esto, es igual que estas pero con signo negativo. Por eso aquí es 136, aquí es menos 136 y así. Entonces ya sabemos que solo tenemos vinculadas tres celdas, que son estas tres, junto con esto. ¿Sí? Y ya lo que nos queda solo es ir copiando y pegando todas las celdas, copiar, y la pegamos una celda abajo. La podemos pegar, ya sea las columnas, pues no importan, porque realmente lo podemos pegar en la M, en la N o donde queramos, pero pues procuramos aquí cerquita para que no se vaya muy lejos, para no andar moviéndonos aquí mucho. Entonces lo importante es de que sea una celda abajo. ¿Por qué? Porque esa sí se va a mover y nos va a dar el siguiente elemento. Entonces control B y ya nos da beta 2 y K2. Y control X y la podemos pegar ya acá abajo para ir haciendo la lista, que no queden acá y no hacer muy grande esta hoja, pues. Y así ya tenemos el siguiente elemento, y así lo hacemos sucesivamente para cada elemento hasta tener los tres. Aquí podemos ir checando cómo queda nuestra matriz y observamos que efectivamente si es el elemento 2. Acá podemos checar otra y si es el elemento 2, que, o sea, las fórmulas son las mismas, pero con el elemento 2, y así ya no tenemos que hacerlo para cada elemento. Entonces vamos a ver, ya de aquí podemos ir avanzando rápido. Abajo, control B, control X, control B, control C, control B, control X, control B, control C, control B, control X, control B, y pues así sucesivamente vamos realizando cada uno de los elementos. Y así nos quedan aquí los tres elementos. Bueno, vamos a eliminar esto. Bueno. A veces tiene problemas el Excel, no sé por qué pasa, pero espero que no les pase. Se desvinculan estos, aunque ya tengas todo bien vinculado, se desvinculan, no sé por qué pasa eso. Tal vez es demasiada información y tiene algún error ahí de programación y pasa eso, no sé. Pero solo hay que pues, volver a hacerlo, ¿no? O sea, tal vez volver a vincular esto y ya empezar de aquí de nuevo a copiar, pegar, control C, control V, control X, control V, control C, control V, control X, control V, control C, control V, control X, control V, control C, control V, control X, control C, control V, control X, control V, control C, control V, control X, control V, control C,
si copio otro, pues me va a salir en ceros, porque ya sería este renglón. Si copio otro, pues voy a tener ahí problemas porque va a agarrar estas letras y así, pero obviamente pues ya sabemos que son 13, pues llegamos hasta la 13. Entonces ya tenemos todas las matrices. Lo que sigue aquí es realizar la matriz de rigidez de la estructura, que obviamente si tenemos una armadura de 8 nodos, vamos a tener una matriz de 16 por 16, porque, o sea, en teoría es de 8 por 8, pero cada una tiene 2 grados de libertad, por eso se convierte en una de 16 por 16. Cada uno de estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 16, es el grado de libertad que tenemos aquí marcado. 1, 2, 3. Entonces, exactamente este, pues es el grado de libertad 1, con el 1 y así. Entonces, aquí ya tengo marcado los grados de libertad que no se pueden mover, porque nosotros recordemos que decía que va a obtener los desplazamientos que no se conocen. Los conocidos, pues, ¿para qué los queremos consultar? ¿O para qué los queremos calcular? Aquí los que ya conocemos es el 7, el 8 y el 16. Los conocemos porque son 0, porque el 7 no se puede mover, el 8 tampoco y el 16 tampoco. Entonces el desplazamiento es 0. Esto nos simplifica el problema, como quien dice. Y el 15 no lo conocemos porque ese no es 0, debido a que es un rodillo. Si fuera también un apoyo fijo, también sería 0. Pero en este caso solo es 7, 8 y 16. Todos los demás no los conocemos y son los que vamos a calcular. Entonces, para esta matriz necesitamos realizar la matriz de conectividad. Espero que venga aquí. Matriz de conectividad. Nos menciona que a partir de la matriz de conectividad de los elementos, utilizando la tabla de incidencia de los elementos, se genera la matriz de la estructura. El número más grande nos indica el orden de la matriz de rigidez de la estructura, y cada lugar de esa matriz es una submatriz del orden 2×2, donde los elementos de la diagonal principal representan la rigidez del nodo. Entonces, es lo que estaba mencionando hace un momento, que la matriz de conectividad va a ser de 8 por 8. Viendo esta matriz, viendo esta tabla, que es la tabla de incidencia. Bueno, la tabla de incidencia viene haciendo estas 3 primeras columnas. Entonces voy a poner esta matriz aquí, y la tabla de incidencia la voy a poner acá del Excel, que es esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, realmente esta es de 8 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tal vez aquí está un poco pues muy junto, pero realmente es 8 por 8. Entonces, ¿cómo la vamos a ir llenando? Vamos a ir nombrando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas y renglones. En cada espacio, esta la debo de tener. Dijimos documentos. Vamos a ver si la puedo encontrar. Debe ser este elemento.
Bueno, aquí está. Ok, vamos a poner todos los. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a observar la tabla de incidencias. Y para cada combinación, perdón, para cada celda, o mejor dicho, para cada elemento vamos a tener la combinación inicio, término, término, inicio, inicio, inicio y término, término. O inicio, inicio, bueno, son 4 en total. Inicio, 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 término, término, inicio y término, término. Entonces, para el elemento 1 vamos a tener en la posición 1, 1 la matriz AA, porque es 1, 1, o sea, bueno, inicio, inicio. Entonces, para el primer elemento, la primera combinación es 1, 1, perdón, inicio, inicio, entonces sería KAA del elemento 1. Entonces ahí tenemos ya el primer término de esta submatriz, KAA de 1. Después la siguiente combinación para el mismo elemento es la AB, o sea, inicio término. AB, pero igual del elemento 1. Después, pero esa AB no va en la misma celda, sino va en la 1, 2, en la celda 1, 2, o sea, en el renglón 1, en la columna 2, aquí viene KAB de 1. Después, la siguiente es 2, 1, o sea, en la 2, 1, que es la 2, el renglón 2, columna 1, va a tener la BA, porque la combinación es 2, 1, entonces combinación BA, pero igual del elemento 1, aquí la tenemos. Después va a tener la 2, 2, en la 2, 2, o sea, en el renglón 2, columna 2, va a tener ¿qué combinación? Pues la combinación 2, 2, que es BB de 1, del elemento 1. Entonces, esta parte es la combinación, por ejemplo aquí es la combinación inicio-inicio, esta es la combinación inicio-inicio también, combinación inicio-inicio también, y así, por ejemplo esta es la inicio-término, de este lado te vas a poner término-inicio, y el número es el elemento, por eso tenemos acá hasta el 13, para no irnos confundiendo que este número es el nodo, etc. Entonces, vamos con el siguiente elemento, o mejor con un elemento, por ejemplo el 6. El 6, la primera va a estar en el 2, 2. Entonces en la 2, 2, vamos a tener la KAA del elemento 6. 2, 2, aquí está KAA del elemento 6. Después vamos a tener la 2, 4 en la 2, en el renglón 2, pero columna 4, vamos a tener la KAB de 6. Después bueno, aquí vamos a ir dándonos cuenta de que es una matriz simétrica. Entonces vamos a tener la diagonal, y de la diagonal hacia arriba va a ser simétrica con la diagonal con los elementos de abajo de la diagonal, pero obviamente los de arriba van a ser inicio término y los de abajo término inicio. Fijan, aquí tenemos BA, KBA de 1 y KAB de 1, KBAB de 2 y acá KBA de 2, y así. Después de que realicemos todas las combinaciones,
que deben de ser 4 por 13. Si nos quedan espacios solos, los vamos a rellenar con ceros, como todos estos. Y también obviamente vamos a ver que son simétricos. Son una de las formas que vamos a saber si es simétrico. Digo, si es simétrica nuestra matriz, es que tenemos ya, como quien dice, puntos a nuestro favor de que esté correcto nuestro problema, de que no nos hayamos equivocado en realizar la matriz de conectividad. Bueno, entonces esta es de lo que les decía que era una de las cosas en las que más podemos equivocarnos, o que normalmente la gente se equivoca, las personas que la realizamos, es donde más, las primeras veces donde más nos equivocamos. Entonces, si no nos concuerdan los resultados con los de algún programa, pues ya podemos saber dónde revisar. Y si ya revisamos todo está bien, pues se supone que de eso se trata, de saber si el programa nos está dando bien los resultados, nosotros tener la certeza de que nosotros lo hicimos bien, etcétera, o de saber de que si nosotros vamos mal y el programa pues confiamos en él, o que lo hicimos bien en el programa, pues ahí es donde nos vamos a ir dando, como quien dice, tope. Bueno, entonces no puedo explicar por qué importar la matriz, realizarla, pero se hace de la misma manera. En algunas celdas observamos que tiene un más, es porque realmente hay más combinaciones en esa misma celda. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta, todos los 1, 1, o todos estos elementos del 1 al 5 van a tener a fuerza la combinación 1, 1. O sea, KAA del elemento 1, KAA del elemento 2, KAA del elemento 3. Entonces todos esos van a estar en la celda 1, porque van en la celda 1, 1. Entonces solo se le pone un más. Realmente estas las vamos a sumar al final y van a quedar en la misma celda. O bueno, en la misma submatriz. Y las demás pues no, normalmente no llevan una extra. A mí no sé si sea correcto decir esto, pero podría decirse que solo se suman o llevan más de una combinación la diagonal principal. No me ha salido otro caso, pero realmente yo no estoy seguro. Bueno, ya terminando esta matriz, que era lo más difícil, vamos a proceder a realizarla en Excel. Bueno, entonces ya tenemos la matriz de conectividad y solo vamos a ir sumando aquí en esta matriz de rigidez de la estructura, que ya dijimos que va a ser de 16 por 16, porque cada una de estas es la submatriz. Aquí, por ejemplo, tenemos la suma de todas las submatrices de la matriz de rigidez en coordenadas, de los elementos de coordenadas globales. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra matriz de conectividad, nos dice que en el primer espacio, en la 1, 1, tenemos la AA de 1, la AA de 2, la AA de 3, de 4 y de 5. Entonces solo hay que sumarlas. Para sumarlas, vamos a hacer este ejemplo. En Excel solo podemos poner un igual o un más, debido a que el más no nos va a afectar. Si fuera un menos sí nos afectaría, pero también se puede hacer con el menos, pero obviamente nos va a dar el primer término negativo y pues no. Vamos a poner un más o un igual. Vamos a poner un igual. La AA de 1, esa matriz es esta, porque esta es AA, AB, BA y BB. Entonces del elemento 1, la AA, después le vamos a sumar la AA de 2, le vamos a sumar la AA de 3 y la AA de 4. AA de 4. Una vez hecho esto, si yo le doy Enter, recordemos que se nos va a juntar todo en una sola celda y pues no queremos eso, nos va a tener un error, entonces tenemos que poner Ctrl Shift Enter.
y ya está nuestra suma. Y así realizamos lo mismo con los siguientes. En algunos solo va a ser poner una sola matriz, por ejemplo esta, solo puse una, y es lo mismo, selecciono todo el espacio, le pongo más, dijimos que es la AB, esta es la AB de 1, ¿sí? En ese espacio, control shift. Si fuera una suma, pues vamos a ir sumando, por ejemplo aquí, es sumar esta matriz, y esta matriz, ¿verdad? Y así realizamos ya toda nuestra matriz de conectividad, y aquí nos da como resultado esto. Entonces, una vez con esta matriz, lo que procede es ensamblarla. Para ensamblarla tenemos que realizar primero un preensamblado para no equivocarnos. Realmente no es como que de ley, pero es preferible hacerlo para no equivocarnos. Entonces, lo que tratamos de hacer es dejar los desplazamientos que ya conocemos, o los desplazamientos restringidos, porque los restringidos son los que ya conocemos, que son igual a 0. Los vamos a colocar hasta el final o hacia adelante, realmente no importa, pero sí tenemos que distinguir que los desplazamientos conocidos nos van a dar el lado B y los desconocidos el lado A. Por ejemplo, aquí el 7, 8 y el 16 los vamos a dejar al final, y tanto en columnas como en renglones. Entonces todos los desplazamientos desconocidos van a ser la AA, la KAA, y entonces esto va a ser la AB, la BA y la BB. Bueno, entonces para eso primero solo, por ejemplo, aquí vamos a eliminar todo esto y vamos a empezar a realizarla. Aquí lo primero que hice es mover las columnas, pero los renglones se quedaron igual, que observa, quedó 1, 2, 3, 4 hasta el 16, pero aquí ya quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, el 7 y el 8 no están porque están al final, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y el 16 tampoco está porque está al final. Dejamos 7 y 8 al final, pero primero en columnas, realmente no importa si es primero renglones o columnas, en este caso hice primero columnas. Entonces, por lo tanto, voy a agarrar todo este conjunto de datos, perdón, que es del 1 hasta el 6, le pongo más o igual, y va a ser igual a esto, ¿verdad? Porque estos no los cambié, control shift enter. Después agarro la columna 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15, más, entonces aquí tenemos 9 hasta el 15, va a ser igual a esto, control shift enter. Después, 7 y 8, más esas columnas 7 y 8, y la 16, como 16, y ya tenemos nuestra matriz preensamblada. Solo lo que hice es volver a poner cada columna. Por ejemplo, la 1 si se queda donde mismo, la 2 se queda donde mismo, la 3, la 4, la 5. Como hasta las 6 se queda, pues por eso agarré desde la 1 hasta la 6. Ya las 7 y 8 como no son las que siguen, pues no las puse. Empecé ya de 9, 10, 11 hasta el 15. Después ya dejé la 7 y la 8 al final, y después al final la 16. Hacemos lo mismo con la matriz ya ensamblada. Sería ya cuando ya tienes los desplazamientos conocidos al final y al final, tanto en renglones como columnas, pero realmente hacemos lo mismo. Después, una vez realizado esto, ya tenemos la AA, que es esta,
de los desplazamientos desconocidos, que son el desplazamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, que concuerdan con con esta armadura, 1, 2, 3, esos son, el 7 y el 8 ya quedaron al final, y el 16 también. Entonces esta es la AA, esta es la AB, la BA y la BB. En este caso, como son más desplazamientos desconocidos que los conocidos, o más los libres que los restringidos, por eso no quedó una matriz cuadrada, pero realmente así se divide. O sea, no queramos dividirla aquí a la mera mitad. O sea, es que la mitad para acá, o sea, 8 y 8, sean la AA, la BA, perdón, la AA, la AB, la BA y la BB. Entonces lo tenemos que dividir así. La AA van a ser de los desplazamientos libres y la BB los desplazamientos restringidos. Una vez realizada esta división, ya podemos encontrar los desplazamientos, que esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? El 7 y 8 y el 16 no, ¿verdad? Realmente sería esta lista. Control C. La pegamos aquí. Ya, ¿verdad? Pero los podemos nombrar de esta forma. El desplazamiento con una U, desplazamiento en X del nodo 1, desplazamiento en Y del nodo 1. Pero son estos grados de libertad, o sea, el desplazamiento el 1 es el 1 es el desplazamiento en X del nodo 1. Así está nombrado aquí. U subíndice X 1. Y el desplazamiento 2 es el desplazamiento en Y del nodo 1. Pero realmente son esos grados de libertad, el 1, 2, 3, 4, etc. El 15. Entonces, para el cálculo de desplazamientos, utilizamos la siguiente fórmula, que es los desplazamientos. Vamos a ver si aquí viene. Bueno, pero la fórmula es así de sencilla. U es igual a la K a la menos 1 por el vector de fuerzas. ¿Sí? Entonces esta matriz, por ende, es la AA, dijimos. Pero ya de la matriz ya ensamblada. Es esta matriz. Entonces realmente depende de cada armadura, vas a tener aquí una KAA diferente. Tal vez de 2x2, de 3x3, etc. Bueno. Entonces aquí ponemos la AA a la menos 1, lo multiplicamos por el vector de fuerzas. Este vector de fuerzas, pues es involucrar todas las fuerzas en cada grado de libertad, en cada desplazamiento. Por ejemplo, en el 1 o en X del nodo 1, ¿qué fuerza tenemos? En Y del nodo 1, ¿qué fuerza tenemos? Esa es una de las formas como se debe de llenar el vector de fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos las fuerzas que son, y ya desde este principio sabemos que en X no tenemos ninguna fuerza. Entonces por eso tenemos muchos ceros, porque no en todos los nodos ni en todos los grados de libertad tenemos fuerza, por eso hay ceros. Nos dice que hay una de 9.6 negativo, o sea que va al lado contrario del grado de libertad, por ejemplo, o del desplazamiento. Por ejemplo, en el grado de libertad 2, recuerden que aquí tenemos el 1 y el 2. En el 2 viene una fuerza de 30, pero
al lado contrario de donde va el desplazamiento. El desplazamiento va hacia arriba, bueno, mejor dicho, lo marcamos hacia arriba, porque lo podemos haber marcado hacia abajo, pero todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que ser consistentes, es lo que se necesita en este método. Entonces, como lo marcamos hacia arriba, esta fuerza ¿hacia dónde va? Va hacia el lado contrario, o sea, va negativo al desplazamiento. Entonces, por eso tenemos aquí una de menos 9.6. Si fuera hacia arriba, con el desplazamiento, pues sí lo marcamos como positivo. Entonces, ya desde ese instante sabemos que todas las fuerzas van negativas y que van en el grado de libertad de Y. Y tenemos otra fuerza de... perdón, aquí hay que cambiarlas, que puede haber otro problema. Entonces vamos a ir revisándolas uno por uno. Y en el 1 no tenemos nada en X, en el 2 tenemos una de menos 30. Menos 30. Si ya se me hacía raro que esos números. Después tenemos una de 0, si quieren vamos a borrarlo. En el 2 en el 3 no tenemos nada. Tenemos una de 30 aquí, que es el grado de libertad 4. En el 4 tenemos una de menos 30. 1, 2, 3, 4. Otra aquí de menos 30. Y 4. Otra de 60 en el nodo 3. De 60, o sea, en el grado de libertad 6. Una de 60. Grado de libertad 6. Grado de libertad 6. En este. Tenemos una de 60. Hacia abajo, ¿verdad? Después, la última es en el nodo 7, una de 20 hacia abajo, la de menos 20 en el 7, o sea, en el 14. En el grado de libertad 14, una de 20 dijimos. Grado de libertad 14, ¿qué es esto? Menos 20. Y ya son todas nuestras fuerzas, los demás lo rellenamos con ceros. Ahora, aquí vamos a tener ya solo que realizar fórmulas, que sería la que dijimos, los desplazamientos igual a la KAA a la menos 1 por el vector de fuerzas, y para realizarlo en Excel pues sería m mult de la m inversa de la AA, o sea la menos 1, por el vector de fuerzas, y control shift enter. Para esto nosotros, en este caso de multiplicación de matrices, debemos de saber de cuánto nos va a dar nuestra matriz de resultado. El resultado va a ser una matriz de tanto por tanto. Esto lo debemos de saber porque si no le damos, por ejemplo, que yo le dé más como resultado, algo así, pues voy a hacer esa matriz y le pongo control shift enter, no nos va a dar bien el resultado. Debemos de saber, por lo tanto, de cuánto va a ser nuestra matriz final, el resultado. En este caso va a ser una matriz de tantos renglones como la primera matriz y de tantos columnas como la segunda matriz. Entonces va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tantos por 1. En este caso que son 16 menos 3, de 13, ¿verdad? De 13 renglones de la primera matriz por 1. Entonces vamos a dejar el espacio necesario para poder hacer la multiplicación.
Seleccionamos el espacio necesario y y ahora sí vamos a poder multiplicar, ya poder poner esta matriz por esta. Si no, vamos a tener ahí un error que no cabe, o bueno, en este Excel es lo que nos dice, creo que no cabe la matriz de resultado. Y de igual manera, cuando terminamos de formular la ecuación, le vamos a dar Control Shift Enter y ya vamos a tener el resultado. Y el resultado, por ejemplo, de los desplazamientos nos lo va a dar en pulgadas, porque nosotros ya dijimos desde el principio que nuestra unidad de longitud va a ser pulgadas. Si no fuéramos consistentes, aquí es donde vamos a tener problemas. Por ejemplo, que el área de un espacio en pies cuadrados y la longitud en pulgadas, pues ya vamos a tener ahí una incongruencia. Entonces ya calculamos los desplazamientos, ahora vamos a calcular las reacciones. Para las reacciones vamos a utilizar la fórmula que es KBA por el vector de desplazamientos, ¿sí? Por eso primero tenemos que ya calcular el vector de desplazamientos, que es este. Entonces realmente solo lo copiamos aquí, ¿sí? Solo lo copiamos. Que bueno, lo vinculé para que todo quedara ya pues automatizado. Ahora, las reacciones pues solo van a ser los otros desplazamientos, o mejor dicho, los otros grados de libertad restringidos, 7, 8 y dijimos que 16. Entonces utilizamos la matriz KBA. La matriz KBA es este pedazo, ¿verdad? Esa matriz por el vector de desplazamientos. También en este caso tenemos que saber de cuánto va a ser nuestra matriz de resultado, que va a ser de 1, 2, 3 renglones por una columna. 3 por 1. Entonces ya dejamos el espacio, lo seleccionamos y multiplicamos mmul de la matriz A por la matriz B. Y de igual manera, Control Shift Enter. El resultado obviamente en kilolibras, porque es como las unidades que estamos manejando. Y para finalizar sería calcular las fuerzas en los elementos. Las fuerzas en los elementos se calculan con la fórmula beta del elemento por la K del elemento en coordenadas, o sea, la matriz de rotación del elemento por la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento por el vector de desplazamientos, pero del elemento únicamente. De igual manera, tenemos que saber de cuánto nos va a dar nuestra matriz. En este caso como sería multiplicar esta por esta primero, sería una de 4 por 4. Después esa de 4 por 4 multiplicarla por este vector sería de 4 por 1, entonces sería de 4 por 1 nuestro resultado final. Y aquí, por ejemplo, quedaría así el comando, que sería multiplicar esta por la multiplicación de esta por esta, y nos da el resultado. Ahora bien, aquí solo sería copiar lo que es la matriz de rotación del elemento, de cada elemento, por la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales. Solo realmente las estoy copiando, y el vector de desplazamientos es solo de ese elemento. Por ejemplo, el elemento 1 dijimos
acá en la tabla de incidencias, el elemento 1 va de 1 a 2, entonces aquí los desplazamientos es de 1 a 2, o sea, de 1 es XY, a 2 XY. Entonces, ese desplazamiento dijimos que están acá, ¿verdad? De 1 a 2 son los desplazamientos 1, 2, 3, 4 y ya, ¿verdad? Son estos desplazamientos. Pero por ejemplo, en el nodo, perdón, en el elemento 6 va de 2 a 4, entonces serían de 2 a 4. De 2, estos dos desplazamientos, a 4. ¿Dónde está el nodo 4? Bueno, el nodo 4 es un apoyo fijo, entonces serían 0. Entonces en el elemento 6 van a venir de 2 a 4. Elemento 6, aquí está. Van a venir los desplazamientos del nodo 2, XY, y del nodo 4, pero el nodo 4 dijimos que eran ceros. Y así sucesivamente con cada elemento se va a realizar. Y así obtendremos nuestras fuerzas en los elementos. Que la fuerza en el elemento va a venir dada en kilolibras. Y sería todo.